Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro o la carta a los hebreos en su capítulo 11. Es un capítulo un poquito extenso, así que vamos a ir a tratar de alcanzar todos los versículos. Vamos a revisar primero qué fue lo que vimos en el Shabbat pasado en el capítulo 10. Recordemos que esta carta es escrita por un hebreo para que la lean o escuchen los hebreos que están junto con los gentiles en las congregaciones de Yehoshua HaMashiach. El escritor de la carta ha enseñado que Elohim vino a la tierra en semejanza de hombre como Yehoshua HaMashiach, pero seguía siendo el creador de los mundos. Los mundos eran el Olam Hazé, o son el Olam Hazé y el Olam Habá. Y por tanto, siendo él el creador de los mundos, era superior a todo lo creado por él. También les enseñó que Yehoshua, siendo Elohim, era el único que podía traer la reconciliación, y cuando lo hizo regresó a su origen, es decir, al cielo, a la fuente de donde se origina él, y se hizo sumo sacerdote de un pacto sacerdotal mejorado. Y ahora está allí en su origen, en su poder, revestido de su gloria. Entonces, el escritor en el capítulo 10 exhortó a los escogidos, es decir, a los hebreos escogidos que estaban en la congregación, a que perseveraran frente a las aflicciones que ellos estaban sufriendo. Acuérdense que todavía el templo estaba en pie, el sacerdocio levítico estaba en pie, y no soportaban ver que había un crecimiento de la Cajal de Mashiach. Así que tenían una gran presión montada sobre estos creyentes, sobre todo hebreos, que estaban, digamos que cambiándose a el camino nuevo que es Mashiach. Entonces el escritor les llama a que perseveren en la fidelidad para que alcancen lo que están esperando, o sea, la promesa que ha expresado Mashiach con su venida. Ese es el galardón, esa es la herencia de la vida eterna. Y termina entonces el capítulo 10 en el verso 10:39 que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que son fieles para la preservación de la vida. En este verso se debe entender de esta manera: pero nosotros, a pesar de las aflicciones de este mundo, no somos de los que retroceden a las promesas de Yeshua. O sea, no nos echamos para atrás a las promesas que Él nos ha dado. Y no retrocedemos para perdición, es decir, para morir en el hervor del juicio, sino que somos de los que son de la emuná, es decir, de los fieles a lo que se nos ha enseñado. ¿Para qué? Para preservación de la vida, es decir, para mantenernos en la esperanza de ver cumplida su promesa de vida eterna. Así terminó el capítulo 10 y hoy vamos a iniciar un capítulo sumamente interesante que es el capítulo 11. Y dice en su verso 1, según la mayoría de nuestras traducciones: ahora bien, la fidelidad es la instancia última de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. En la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos en español, en vez de fidelidad aparece la palabra fe. Y dice, ahora bien, la fe, o es la fe, la instancia última de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Entonces, en realidad, la palabra que aparece ahí en griego es pistis, y esa palabra significa fidelidad. Y vamos a explicar un poquito más de eso. Primero veamos qué es lo que ha dicho el escritor. Primero que nada, el escritor viene desde el capítulo anterior exhortando a los hermanos hebreos que deben perseverar en la fidelidad y que no son de los que retroceden, entendiéndose que retroceder para ellos en aquel momento era regresar a los cultos y ritos y palabras de hombres a los que eran sometidos los que seguían el sacerdocio levítico. Y todo esto, él les dice: sosténganse o no retrocedan, sosténganse en la fidelidad o perseveren en la fidelidad, porque si retroceden serían destruidos en el fuego del juicio cuando venga Mashiach. Ahora, iniciando este capítulo, el escritor les dice: ahora bien, dice la mayoría fe, quite la palabra fe y ponga fidelidad. Ahora bien, la fidelidad es la instancia última de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Y les pongo acá
la imagen de cómo está en la escritura en griego y transliterada al español. Arriba pueden ver lo que está, cómo se translitera al español. Y vamos a explicar un poquito para entender lo que realmente dice el verso. Para comprender mejor lo que se está diciendo en griego, debemos saber que la palabra pistis, que tradujeron como fe, es una traducción de la palabra hebrea emuná. Es decir, que cuando los apóstoles, que eran judíos, hebreos, y que hablaban hebreo y arameo, y también posiblemente griego, querían que la Besorá, la buena nueva, llegara al mundo hebreo helénico, entonces llevaron la traducción desde el hebreo hasta el griego. Así llega entonces la palabra hebrea a entrar a la lengua griega a través de la palabra pistis. Y esta palabra pistis, que es traducida de la palabra hebrea emuná, la traducen en nuestras lenguas español como fe, cosa que no tiene mucho arraigo en lo que realmente los apóstoles querían decir. Entendamos entonces que pistis es la traducción de la palabra hebrea emuná, que significa fidelidad, firmeza, lealtad, inmutabilidad. La palabra griega que ven en el versículo siguiente a pistis es el episomenon en griego, el episomenon. Y esa palabra significa esperanza a algo que se espera. Y la siguiente palabra que vemos es hipóstasis. Esta palabra la vimos en el capítulo 1 y hicimos el ejemplo de una taza de té donde las hipóstasis eran las hojitas de té en una bolsita de la cual emanaba el sabor, el color, emanaba todo. Por eso hipóstasis en el griego significa lo de abajo, lo que garantiza a lo de arriba, es decir, que las hojitas de té emanan el sabor y el color de un té. En este caso, hipóstasis es lo que está en el fondo, en lo último, y que de allí emana todo lo que se ve. Entonces, la siguiente palabra en el versículo es pragmatón, que significa algo que es real o que es un hecho veraz. Y sigue la palabra que dice blepomenón. Esa palabra significa lo que se ve. Entonces, hay que entender que cuando los escritores hebreos llevaron la palabra hebrea emuná a pistis en el griego, dándole el sentido de que esa palabra debería ser para el que la leía significar fidelidad, firmeza, lealtad e inmutabilidad, esas palabras, es decir, fiel, firme, leal e inmutable, son atributos de Dios. Es decir, son atributos de Yeshua. Por tanto, lo que quiere decir el escritor es que el fiel, el leal, el inmutable es Dios. En este caso es Yeshua. Con estos datos entonces podemos comprender que el verso debe leerse así. Es pues la emuná. Pero ¿quién es la emuná? El que es fiel, el firme, leal e inmutable. Entonces podríamos leer, es pues Yeshua, la esperanza, es decir, el episomenon, la esperanza, la garantía, es decir, de donde emanan las realidades puestas al descubierto que ahora no se ven. Está diciendo, es pues Yeshua, la esperanza, la garantía de las realidades que van a ser puestas al descubierto cuando Él venga, pero que ahora no se ven. Eso es lo que quiere decir este versículo. No está hablando, el versículo no está hablando del significado de la fe, está hablando de la venida de Mashiach para revelar las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? El cielo nuevo y la tierra nueva que Él ha prometido. Entonces el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
el escritor les acaba de decir que tenían que perseverar en la emuná, en la educación en Yeshua, es decir, en esa fidelidad y exhibir esa educación, esa fidelidad, no retrocediendo a los cultos y palabras de hombre con los que los presionaban los del sacerdocio levítico. Entonces les dice en el verso 1 que tienen que perseverar porque Yeshua es la esperanza del cumplimiento de la promesa de vida eterna y él mismo es la garantía de que verán cielos nuevos y tierra nueva, realidades que ahora no se ven, pero que se verán, o que verán aquellos que guardan para hacer sus mandamientos. Ahora el escritor va a enseñarles sobre esas cosas que esperan, pero que no se ven. Sin embargo, han sido reveladas. ¿Cómo que han sido reveladas? Vamos a ver. Dice, esas realidades que no se ven fueron testimoniadas por hombres a los cuales Elohim escogió y educó para que exhortaran al pueblo a perseverar en lo que no se ve, en la promesa visible, es decir, en aquello que va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva. También les ha dado a entender que Elohim, un Dios que no se ve, es tangible y se reveló como Yehoshua HaMashiach para que fuera visto, fuera escuchado y fuera palpado como un testimonio de que lo que no se ve será revelado. Entonces ahora les va a decir todas las manifestaciones bíblicas en las que Yeshua se ha revelado como la fidelidad. Desde que Él organizó las cosas que no se ven hasta que Él regrese y se vuelva a ver. Y les dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quién es ella? La fidelidad. En griego dice, con más claridad en griego dice, por este, es decir, no por la fidelidad, por este. ¿Quién es este? Yeshua. Por este, de hecho, fueron testimonio los antepasados. Es decir, que por Yeshua fue que todos los que él va a expresar ahora, todos estos antepasados que va a mencionar, se hicieron testimonio por cosa de Yeshua, por fidelidad de Yeshua. Para comprender el verso 2, que dice por ella, por este fueron alcanzados buen testimonio los antiguos, debemos entender que el escritor ha dicho que Yeshua es la esperanza del cumplimiento de la promesa de vida eterna y que él mismo es la garantía de que veremos cielo nuevo y tierra nueva. Entonces ahora agrega que por este Yeshua fue que los antepasados de los escogidos exhibieron buen testimonio. Está diciendo el escritor que cada hombre que Yeshua escogió entre los antiguos, como los profetas, dieron testimonio de las realidades que ahora no se ven. Es decir, que los profetas hablaban ya de cielos nuevos y tierra nueva que no se veían. No es que los hombres hablaron de lo que ellos creían, sino que hablaban de lo que el Ruach HaKodesh, la mente de Yeshua, les revelaba que existe un mundo venidero, el Olam Jabá, que ahora no se ve, pero que viene. Por eso los hebreos llaman al Olam Jabá, a la eternidad, el mundo venidero. Y dice en el verso 3, por la fe, dicen la mayoría de nuestras Biblias, cambie eso por la fidelidad. Por la fidelidad entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ponga mucha atención porque esto es fundamental. El escritor le ha dicho a los hermanos hebreos que Yeshua es la fidelidad, la garantía del cumplimiento de la promesa de vida eterna para los que perseveran en su educación y tienen la esperanza de ver lo que no se ve. También les dijo que los antepasados que él escogió y educó dieron testimonio de ese cielo y tierra nueva que ahora no se ven. Ahora el escritor continúa dándoles a entender que Yeshua es Elohim y que ha estado desde antes de la creación de los mundos, porque Él es el que los creó. Y para que lo entiendan, les ha dicho que los hombres que escogió no hablaron de lo que ellos creían o pensaban, sino de las revelaciones que les daba el Ruach HaKodesh. Entonces quiere que comprendan que Yeshua se ha manifestado desde que Él, Yeshua, como Elohim, organizó las cosas que no se ven.
Por eso les va a decir ahora, por la fidelidad entendemos que los mundos fueron creados u organizados por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve. Ponga atención a esta parte. Le está diciendo, por la pistis, por la fidelidad, es decir, por Yeshua, estamos percibiendo mentalmente, razonando mentalmente que tanto el Olam Jabá, el mundo que no se ve, como el Olam Hasé, el mundo que se ve, esto terrenal, fueron completados por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, como dice Juan 1:14 y Revelaciones 19:3, la palabra de Dios es Yeshua. En otras palabras, lo que está diciendo este verso es, por Yeshua es que existen los mundos, el Olam Jabá y el Olam Hasé. Por él, la palabra, fueron creados u organizados. Pero ahora hace una aclaración importantísima. El mundo que se ve, lo terrenal, el universo este donde está sumergido nuestro planeta, fue organizado del mundo que no se ve. El escritor está recordándole lo que ya les había enseñado en el capítulo 1, que Yeshua creó los mundos, el Olam Jabá y el Olam Hasé. Ahora les confirma eso, pero les hace una aclaración importante. No son dos creaciones de dos mundos, sino una sola creación. Porque les enseña que lo que se ve, es decir, este mundo terrenal, este universo, el Olam Hasé, fue hecho, fue construido, fue generado, fue originado de lo que no se ve. Es decir, que este mundo visible se originó del mundo no visible, es decir, de la eternidad. Y va a tener que regresar a la eternidad. ¿Cómo es que hay dos mundos si nosotros vemos uno? Bueno, tenemos que remontarnos a Génesis y Apocalipsis para entender esto. Tiene que poner en su mente que lo único que existió en sus inicios, desde que el Señor lo creó, fue la eternidad. Pero ¿qué pasó en la eternidad? Nos revela el Apocalipsis 2, 7 al 9, que dice, entonces hubo guerra en el Chamaín, en el cielo, en la eternidad, y Miguel y sus ángeles, Malahín, combatieron contra el dragón, y el dragón y sus Malahín, sus ángeles, lucharon, pero no tenían suficiente fuerza, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada el calumniador y el adversario, el cual engaña al Olam Hasé entero, al mundo este, y fue arrojado hacia la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto quiere decir que no había tierra, no había universo, había solo la eternidad. Y lo que ocurrió allí lo testimonia número 1630 en base a lo que ocurrió terrenalmente cuando Coré levantó una guerra, digamos así, una rebelión contra Moisés, reunió un grupo de gente en la congregación y se fueron contra Moisés. Y Moisés le dijo que si él tenía razón en lo que estaba exigiendo, entonces Dios lo había escogido a él, pero si no, si Dios hacía algo diferente, entonces Moisés era el que Dios había escogido. Algo similar, es un paralelismo para que lo entendamos de lo que ocurrió en el cielo. En la eternidad estaba todo bien y se levantó el adversario, levantó a otros ángeles con él y hubo una rebelión. Pues acá en la tierra hubo una rebelión. Ponga atención a lo que dice el número 16:30 al 33 con la rebelión de Coré contra Moisés. Y recuerde que Moisés es la Torah, o sea que se están rebelando contra la Torah. Entonces Moisés decía, pero si Hachén hace algo nuevo, si la tierra, escuche bien, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Sheol vivos, póngase a pensar en el paralelismo de que el adversario se levanta y Miguel y su ejército les dicen, bueno, vamos a ver de a quién favorece Hachén. Si hace algo nuevo Hachén en la eternidad y ustedes descienden a la oscuridad vivos, entonces Hachén está con nosotros. Entonces Moisés decía acá, entonces si eso ocurre, entenderán que estos hombres
han tenido desprecio, escuche, desprecio por Hachén. En el momento que él terminó de hablar, que Moisés terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió, es decir, se hizo un abismo. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas, es decir, con sus pertenencias. Toda la gente murió con Coré y todo lo que le pertenecía entró por ese abismo. Así que ellos descendieron vivos al Sheol con todo lo que poseían, pero después van a morir. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos en la congregación terminó, cesó. Esto es un paralelismo de lo que ocurrió acá. Igual se abrió un abismo en la eternidad y cayó Satanás con todas sus huestes a un abismo. Y ese abismo se abrió y todo lo que estaba en aquel momento bajo el poder de Satanás cayó. Quiere decir que todo lo que este mundo es, que es oscuro, si usted va ve lo que es el cielo, es oscuro. Todo entró en esto y se formaron los dos mundos. Quedó entonces la eternidad y quedó lo terrenal, es decir, el Olam Jabá y el Olam Hasé. Luego, como dice en Coré, se cerró, es decir, si leen en Génesis van a ver que se puso un firmamento, es decir, se puso un cierre y quedó la eternidad escondida. Por eso es Olam Jabá, algo que está escondido de este mundo. Y este mundo está escondido de la eternidad. Por eso se llaman Olam. Entonces, en Apocalipsis 12:4 dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. ¿Y cómo dice la palabra que quedó la tierra? Génesis 1:2, la tierra era caos y confusión y oscuridad frente a la cara del abismo. Es decir, que el abismo se cerró y todo quedó oscuro. Pero vino la exhortación de Hachén. Dice, y el Roá de Elohim se movía por encima de las aguas. Es decir, que a pesar de que esos escombros, todo esto que tenemos aquí, que son escombros de la eternidad, Hachén vino en su mente, en su plan, en su poder, como Ruá, y tomó control de la situación. Y dice, se puso por encima de las aguas. ¿Cuáles aguas? No había agua. Lo que había era un fluido de cosas cayendo que Hachén entonces, por su Ruá, empezó a ordenar. Y quedan dos mundos, el Olam Jabá y el Olam Hasé. Por eso el versículo dice, por Yeshua es que existen los mundos. Por él, por la palabra, fueron creados la eternidad y organizado lo terrenal. Olam Jabá son las realidades que no se ven. Olam Hasé es lo que está organizado de lo que no se ve. Es decir, esto terrenal está organizado de lo que no se ve, o sea, fue traído de lo que no se ve, cayó en forma desorganizada, pero luego fue organizado. Por eso el versículo dice, el mundo que se ve, es decir, lo terrenal, fue organizado del mundo que no se ve. Y todo esto después que termine todo el proceso que está haciendo Hachén con la purificación de este mundo, regresará lo que ha sido purificado otra vez a la eternidad y solo quedará, solo existirá la eternidad. No habrá este universo que se ve ahora. Entonces dice el verso 4, por la fidelidad Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justificado, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Después que el escritor ha explicado que Yeshua es la esperanza garantizada de un cielo y una tierra nueva que no se ve, también explica que Yeshua es Elohim que ha creado el cielo como su origen y que de ese origen, por una rebelión, cayeron como escombros desordenados este mundo visible, pero que él mismo lo organizó. Ahora continúa evidenciando las manifestaciones de la fidelidad, es decir, de Yeshua. Y dice, por la fidelidad Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justificado, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir? Está diciendo,
por Yeshua, por la fidelidad, Abel ofreció a Elohim un sacrificio más excelente que Caín. Y por ese sacrificio fue declarado justo, dando Dios testimonio de que por su ofrenda Abel merecía ser justificado. Y esa ofrenda, aunque Abel está muerto, sigue testificando ante Dios por él. Lo que quiere decir el autor de la carta es que Yeshua se ha manifestado desde la fundación del mundo, desde los tiempos de Adán, para decidir a quién escoger por gracia entre los humanos y educarlos para que exhiban testimonio de que han alcanzado el privilegio de ser justificados, es decir, de que cuando venga el juicio no tengan culpa, sino que vayan a recibir galardones. Y esto lo hace porque debemos entender que Yeshua está escogiendo porque no hay ninguno justo, no hay quien se acerque a Dios por su propia fuerza a buscarlo. Es Dios, Yeshua, el que busca. Por eso Romanos 3:10 dice, no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios. Por lo cual Yeshua, a través de Ruach HaKodesh, de su mente, tiene que educar a Abel. Por eso dice, por la fidelidad, es decir, por la escogencia de Abel, que hace Yeshua, el Ruach HaKodesh entra en la mente de Abel y implanta una educación, una emuná, que lo lleva a ser practicante de lo bueno, que lo lleva a ser fiel, firme, leal e inmutable. Y esta educación que recibe Abel la exhibe presentando un mayor sacrificio que el de Caín, a quien Elohim observe lo que le dice. Le dice Elohim a Caín, si estás haciendo lo que es bueno, no debías de mantener la frente en alto. Es decir, con esto Elohim está evidenciando que Caín estaba haciendo lo malo. Es decir, que se le dio la oportunidad, y pueden leerlo en el capítulo 4 de Génesis, se le dio la oportunidad también, pero él la rechazó. Él no buscó acercarse. Entonces, si leen bien, van a ver que cuando se presentan, el primero que se presenta es Caín. ¿Por qué? Porque era el primogénito. Y el segundo es Abel. Pero dice la palabra, y miró Hashem a Abel y después a su ofrenda. Y miró a Abel y después a su ofrenda, pero no reparó en Caín. ¿Por qué? Porque aquí está evidenciando que Caín no estaba haciendo lo bueno, mientras que Abel recibió Ruach HaKodesh y se hizo fiel, firme y leal. El escritor da a entender que desde tiempos inmemorables Yeshua ha estado escogiendo y educando mediante Ruach HaKodesh para que aquel escogido como Abel, que es escogido por fidelidad, por Yeshua, exhiba testimonio. Y por esa fidelidad, aunque el escogido muera, su educación, lo que ha exhibido, seguirá hablando ante Yeshua, ante Dios, exhibiendo que ese que él escogió es justo, es decir, no va a pasar por un juicio de muerte, sino para recibir el galardón que le corresponda según lo que exhibió. Y dice el 5, por la fidelidad Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que el que es escogido por fidelidad, es decir, por Yeshua, exhibirá testimonio y por Yeshua, aunque el escogido muera, su educación seguirá testificando que ese escogido es un justo, es decir, que cuando sea levantado en la primera resurrección, no será tratado como culpable y recibirá la corona que le corresponda. Y usando el ejemplo de Abel y Caín, el escritor muestra que Yeshua desde Adán y Eva, o desde que Adán y Eva salieron del Gan Eden, Yeshua ha estado por Ruach HaKodesh escogiendo a su pueblo para educarlos y llevarlos a la justificación, a que tengan un galardón. Entonces ahora dice, por la fidelidad Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí mucha gente cree que Enoc fue llevado al cielo,
No hay nadie en el cielo. Eso lo hemos explicado varias veces. El escritor está citando en esta porción Génesis 5:24 que dice, y Hanoc, es decir, Enoc, caminó con Hachén y él no fue encontrado porque Hachén lo trasladó. Para entender esto tenemos que saber que según la cronología bíblica, Enoc nace unos 622 años después de la caída de Adán. Enoc vivió 365 años y durante su vida hubo un periodo de tiempo que no caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa que Enoc era un practicante de la justicia, un practicante de lo que Ruach HaKodesh ponía en su mente. Y era entonces un hombre apartado del mal. Quiere decir que Enoc llevó un estilo de vida diferente al de la humanidad de aquel tiempo, lo cual debió ser mal visto por aquella sociedad y su vida estaría en peligro. Entonces cuando dice por la fidelidad de Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, está diciendo que por Yeshua, por el Ruach HaKodesh, Enoc fue trasladado a un lugar seguro para que no lo mataran. De manera que los que lo buscaban para darle muerte no lo encontraran porque Elohim lo escondió de ellos. Y agrega, y antes que fuera traspuesto, exhibió testimonio de agradar a Elohim. Lo que está diciendo es que entre tanta maldad de aquel tiempo, Enoch exhibió una vida diferente a la corriente del mundo, porque Yeshua en su plenitud, como Elohim, lo escogió por Ruach HaKodesh, por gracia, y derramó sobre él el Ruach HaKodesh. Y él, Enoch, empezó a profetizar en su tiempo sobre las cosas que no se ven, como era la segunda venida de Yeshua. Y esto lo pueden leer en Judas 1:14. Por esta vida contraria, esta vida de Enoc contraria al mundo, Enoc tuvo que ser traspuesto por Elohim y con eso, con esa transposición, es decir, por esa salvación temporal que hace el Señor allí, ese testimonio lo justifica, lo hace ver como un testimonio de justificación, de alguien que recibirá su corona correspondiente a sus obras. El hecho de que no fuera profeta en aquel tiempo y que la fidelidad lo traspuso para que no lo mataran es otro testimonio de que la manifestación de Yeshua se exhibió en tiempos antes del diluvio. Y dice el 6, y sin su fidelidad es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que existe y que recompensa a los que le buscan. El escritor ha citado a Abel y a Enoc como ejemplo de personas justificadas por la fidelidad, es decir, por Yeshua, y ellos testimoniaron la educación que reciben de la mente de Mashiach, es decir, del Ruach. Pero a la vez estos ejemplos de testimonio, a la vez estos testimonios son un ejemplo de que Yeshua se ha manifestado por medio de su Ruach HaKodesh desde tiempos de Adán. Ahora el autor de la carta hace una conclusión diciendo, y sin su fidelidad, es decir, sin Mashiach, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice ahí la traducción, crea que Él existe y que recompensa lo que le buscan. El escritor enseñó que Abel y Enoc Yeshua los escogió por gracia y ellos exhibieron la educación que recibían por medio de Ruach HaKodesh y sus testimonios quedaron como prueba de que ellos son justos y recibirán sus recompensas, dando a entender que sin la fidelidad, sin la educación de Yeshua, es imposible que ellos hubieran alcanzado a ser justificados. Es decir, que si alguien es escogido por gracia, debe entrar en una educación para exhibir ofrendas agradables a Dios como Abel o un estilo de vida que agrade a Dios como Enoc. Entonces el autor de la carta agrega, porque es necesario que el que sea acercado a Dios, escuche bien, el que sea acercado a Dios, no que se acerque, porque ya en Romanos hemos visto que no hay ninguno que busque a Dios. Entonces Dios tiene que buscarlo, ¿no? Tiene que acercarlo. Y dice, es necesario que el que se acerca a Dios, el que se ha acercado a Dios, mejor dicho, exhiba testimonio de su existencia, en el sentido de que lo que ha prometido es verdadero y será revelado. Entonces aquel que exhiba esa fidelidad será agradable a Elohim y él le recompensará. Como no hay humano que busque a Dios, dice Romanos 3:11,
es necesario que Yeshua busque a sus escogidos, los eduque para que se acerquen a Él y exhiban que tienen la esperanza de ver al invisible, al cielo nuevo y a la tierra nueva que ahora no se ve. Y si perseveran en esa educación, recibirán el galardón que corresponde a cada uno según las obras que han exhibido. Y dice en el 7, por la fidelidad, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. El escritor ha explicado que nadie busca a Elohim, por lo tanto es necesario que Yeshua sea quien busque entre los humanos y acerque por gracia al que escoja, y ese acercamiento tiene que ver con la educación que Él le dará, para que pueda recibir el galardón, la vida eterna que ahora no se ve, y usando como ejemplo a Abel y Enoc, les dio a entender que Yeshua ha manifestado su presencia por Ruach HaKodesh desde tiempos remotos. Ahora el escritor pasa a citar otros testimonios de la manifestación de Yeshua en tiempos del diluvio y después del diluvio, y les dice, por fidelidad, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fidelidad se le condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fidelidad. ¿Qué está diciendo? Quiere decir el escritor que cuando se acercaba el juicio del mundo antes del diluvio, Yeshua por gracia escoge a Noé y derrama en él el Ruach HaKodesh. Noé, a pesar de que pudo seguir la corriente del mundo, o sea, pudo haber decidido no escuchar Ruach HaKodesh, sino seguir la corriente de la mayoría, escuchó para hacer lo que el Ruach HaKodesh le enseñaba sobre cosas que aún no se veían, y por esa educación tuvo temor y preparó el arca para la salvación de él y su familia. Y con ese testimonio predicó la salvación que el mundo entonces en aquel entonces despreció. Y al hacer ese desprecio el mundo se hizo digno de la condena que le correspondía. Y Noé se hizo digno de ser heredero de la justicia. Y dice el 8:10, por la fidelidad Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fidelidad habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El escritor ha usado ejemplos de hombres que antes del diluvio y poco tiempo antes del juicio fueron escogidos por gracia y por la fidelidad y fueron educados para que llegaran a ser testimonio por el cual unos pocos llegan a ser justificados y otros son condenados, otros muchos. Ahora el escritor pasa a citar otros testimonios de la manifestación de Yeshua en tiempos después del diluvio. Y les dice, por fidelidad a Abraham, siendo llamado, escuchó para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Está diciendo el escritor que por Yeshua, Elohim, Abraham, siendo escogido por gracia, escuchó para hacer lo que el Ruach HaKodesh le enseñaba y salió sin ver la herencia que Elohim le prometía, sin saber cómo alcanzaría esa herencia, y continúa hablando de la educación de Abraham y les dice, por fidelidad, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, en Canaán, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, que por la fidelidad, por Yehoshua, por la educación que Elohim le diseñó a Abraham, él habitó como extranjero en la tierra de Canaán. Abraham llegó a entender que la tierra donde vivió terrenalmente no es la herencia prometida que le fue mostrada, que le fue revelada por Ruach HaKodesh. Así que vivió con su familia como extranjero. El escritor quiere que los hebreos que están escuchando la carta o leyéndola comprendan que Abraham, con su testimonio, educó a su familia en la misma fidelidad. Y por eso el escritor cierra esta parte diciendo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El escritor está enseñando que Abraham alcanzó una educación con la cual exhibió
que él y su familia no pertenecían a este mundo y que mientras vivieran en la tierra serían extranjeros esperando regresar a donde pertenecen, a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice el 12:13, por la fidelidad también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. El escritor les ha enseñado a los hermanos hebreos que Abraham, por fidelidad, por educación de Ruach HaKodesh, él y su familia exhibieron una vida de extranjeros en este mundo. Y esto lo hicieron porque llegaron a convertirse en fieles, en firmes, en leales, en inmutables a lo que les enseñaba Ruach HaKodesh. Para ellos, los cielos nuevos y la tierra nueva, las cosas que no se ven, son realidades a las que llegarán aunque mueran. Ahora les dice, por la fidelidad también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. El escritor les está diciendo, por fidelidad, incluso la misma Sara, que era estéril, recibió potencia para engendrar un hijo, aunque su edad para eso ya le había pasado. Porque tuvo, o sea, ¿por qué lo logró? Porque tuvo por fiel al que lo había prometido. Lo que está diciendo el escritor es que Sara exhibió la educación, la emuná, una mujer que no tenía esperanza de engendrar, pero engendró no por su fuerza, sino por esa fidelidad de Elohim que había hecho la promesa. Y a continuación el escritor agrega, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Les está citando Génesis 15 del 5 al 6 para decirles que Abraham en su ancianidad era como un muerto que no podía engendrar descendencia, pero por la fidelidad de Elohim, en la promesa que él había hecho, dice que de uno, es decir, de Abraham, salió una multitud como las estrellas. Lo que enseña el escritor es que el hecho de que esos ancianos que no tenían esperanza de ver un hijo, la fidelidad, la educación que en ellos perseveró, les permitió que lo que no veían, lo vieran y vieron a Isaac. Y de Isaac salieron como las estrellas del cielo una multitud hasta el día de hoy y continuará. Y como la arena del mar, que es innumerable, así estamos creciendo los que son de la descendencia de Abraham, según la promesa, es decir, según como vino Isaac. Y dice en el 14:16, todos estos murieron en fidelidad sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El escritor ha usado a Abraham y a Sara para mostrar a personas que Elohim, Yahushua, escogió por gracia. Y aunque siendo llamados en un principio dudaron, porque Sara y Abraham dudaron, ellos dudaron a la fidelidad. Esa fidelidad no los abandonó y fueron educados incluso en contra de su incredulidad. Por el razonamiento humano, ellos decían que no podían tener un hijo, pero con paciencia el Ruach de Elohim los llevó a ser un testimonio de que para Elohim no hay nada imposible. Entonces ahora continúa usando a Abraham, el escritor, como ejemplo de testimonio y dice, todos estos murieron en fidelidad. Es decir, ahí se va hasta Enoc. Todos estos murieron en fidelidad, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto,
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está diciendo que conforme a la fidelidad, todos murieron, incluyendo a Enoc, Abraham y su familia, y murieron todos, pero antes exhibieron emuná sin haber recibido lo prometido, pero exhibieron firmeza en la promesa que ellos vieron desde lejos, es decir, que les fue revelado por Ruach HaKodesh que había un cielo nuevo y una tierra nueva, y la saludaron y expresaron con fidelidad que eran extranjeros y advenedizos, es decir, que su origen es distinto al que se encuentran en ese momento. El escritor quería decir, Abraham y su familia exhibieron que no pertenecían a este mundo terrenal. Entonces el escritor agrega, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Está diciendo que Abraham y su familia no estaban afanados en la tierra donde vivían para establecerla como una patria terrenal. Y agrega, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. El escritor aclara que Abraham y su familia exhiben ser extranjeros en este mundo terrenal y tenían la esperanza de una tierra que no era de este mundo, porque si la patria que anhelaban fuera terrenal, se hubieran regresado a Aram o a Ur de los Caldeos, de donde salieron. Y cierra diciendo, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El escritor les está diciendo, pero ellos anhelaban una patria que no era Aram ni Ur de los Caldeos o cualquier otro lugar terrenal. La fidelidad los había educado en la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, la celestial. Y por ellos exhibir esa fidelidad, Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos y les ha preparado esa ciudad. Y dice el 17-19, por la misma fidelidad ofreció Abraham a Isaac, el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada para ti la simiente, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en parábola también le volvió a recibir. El escritor le ha enseñado que la fidelidad, la emuná que exhibieron Abraham y su familia fue merecedora de que Elohim no se avergonzara del pacto que estableció con Abraham y su descendencia. El pacto, yo seré su Elohim y ustedes mi pueblo. Entonces ahora continúa diciendo, por la misma fidelidad ofreció Abraham a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Está diciendo que conforme a la fidelidad, conforme a la promesa fiel que por Ruach HaKodesh recibió a Abraham, él fue firme, fiel, leal y inmutable para cumplir el sacrificio que se le estaba pidiendo de su hijo único, queriendo dar a entender que Abraham testimonió emuná. Y agrega, habiéndosele dicho a Abraham, en Isaac te será llamada para ti la simiente. El escritor cita Génesis 21:12 para señalar o para enseñar que así como Yitzhak fue el resultado de un nacimiento milagroso que solo Elohim podía hacer, el escritor quiere que los hermanos hebreos que escuchan o leen la carta razonen cómo es que ellos, habiendo nacido dentro de una cultura y leyes de hombres judías, leyes judías, estaban siguiendo a Yeshua en contra de lo que se les había sido enseñado o formado desde que eran niños por los líderes del sacerdocio levítico. El autor de la carta quiere que se den cuenta que ellos, los hebreos que están escuchando, son un milagro al haber podido salir de los cultos y ritos para mantenerse fiel a las promesas de Yeshua. Les enseñó que el que era llamado por gracia y persevera en la muná es parido de arriba, no importando de qué pueblo, lengua o nación es. Es decir, que ellos milagrosamente estaban dejando los apegos a su economía, a los afectos culturales y sus apegos religiosos para nacer como Isaac, como un milagro. Por eso es todo el que es nacido según la promesa, es decir, que es nacido en la Cajal de Machía como un milagro.
Y él les está diciendo ahora, ustedes no nacieron en esta congregación por la voluntad de sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad de hombre, sino de Elohim, como dice Juan 1:13. Y le cierra diciendo esta porción, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en parábola o como ejemplo también le volvió a recibir. El escritor ha dicho, por fidelidad Abraham confió en sacrificar a Isaac, a su hijo unigénito, porque el Ruach HaKodesh le había dicho, en Isaac te será llamada para ti simiente. Y ahora el escritor agrega que Abraham consideró que si Elohim le había hecho esa promesa, y él, exhibiendo emuná, sacrifica a Isaac, entonces Elohim es tan poderoso que lo levantaría de entre los muertos. Entonces el autor de la carta cierra diciendo que si bien es cierto que Elohim no permitió ese sacrificio, todo eso fue una experiencia que le permitió a Abraham exhibir fidelidad, pero también fue una parábola para mostrar lo que sería la resurrección de Machía después de ser sacrificado como hijo unigénito o como heredero unigénito. Y esto porque Isaac no fue sacrificado, sino que siendo levantado del altar, fue un cordero el que fue inmolado en aquel altar. Entonces dice el 20:22, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Aún respecto a cosas futuras, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Recuerde, por la fe, no, por la fidelidad. Usamos esto para que vayan haciendo los paralelismos. Por la fidelidad, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Y por la fidelidad, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. El escritor les ha enseñado que la fidelidad, la emuná que exhibió Abraham por la educación y promesas que le hizo Ruach HaKodesh, él estaba firme, fiel, leal e inmutable para entregar a su hijo unigénito. Ahora les va a dar otros ejemplos de lo que es exhibir fidelidad a la promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Y les dice, por fidelidad, es decir, por la educación que envía Yeshua a través de Ruach HaKodesh, Isaac en su bendición sobre sus hijos Jacob y Esaú hizo referencia a los eventos por venir. Es decir, que Isaac hizo cuando estaba bendiciendo referencia a la esperanza última, a la garantía de las realidades, o sea, a Yehoshua, que con su segunda venida pondrá al descubierto las cosas que no se ven. Y también les dice, por fidelidad Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José, apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en oración. El escritor da a entender que Jacob oró, profetizando cosas que no se veían, incluyendo la primera venida de Machía. Y sigue diciendo, por fidelidad, José, cerca del término de su vida, se recordó del éxodo del pueblo de Israel y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos. El escritor da a entender que José, por fidelidad, por educación de Elohim, pidió que cuando salieran de Egipto no dejaran sus huesos allí. Esto lo decía porque los escogidos por gracia no regresaran a Egipto a rendir culto a la tumba de José. Espiritualmente para nosotros sería que si ya por fidelidad has sido sacado del mundo, no dejes cosas en el mundo que te atraigan otra vez a regresar a ese mundo. Y dice el 23-26, por la fe o por la fidelidad, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fidelidad Moisés cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio, escuche bien, Moisés consideró con mayores riquezas
el oprobio de Mashiach que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. El escritor les ha enseñado que la fidelidad, la emuná, educó a Isaac, educó a Jacob y a José para que exhibieran fidelidad en cosas venideras que no se veían, pero que son realidades. Con esto el escritor cierra la enseñanza sobre las manifestaciones de Yeshua como la fidelidad en el libro de Génesis. Ahora pasa a enseñar las manifestaciones de la fidelidad en el libro de Éxodo y lo que representan esas manifestaciones espiritualmente. Y les dice, por esa fidelidad Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo que está diciendo espiritualmente que el que es educado en la emuná llega a exhibir que no tiene miedo a morir, pase lo que pase. Además dice el escritor, por la fidelidad Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Machía, es decir, el sacrificio de Machía, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Está diciendo el escritor, por fidelidad, por educación de Elohim a través de Ruach HaKodesh, los escogidos como Moisés se pueden mantener firmes y rechazar las riquezas terrenales por las riquezas celestiales que no se ven. Y dice en el 27-29, por la fidelidad Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fidelidad celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fidelidad pasaron el Mar Rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. El escritor les ha enseñado que la fidelidad, la emuná, educa y hace que los escogidos como Moisés se mantengan firmes ante la muerte y ante la atracción de las riquezas terrenales. Entonces continúa usando a Moisés como ejemplo de alguien escogido por gracia y educado en la fidelidad. Y les dice, por esa fidelidad dejó a Egipto, no temiendo la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Les dice que así como la emuná hizo que Moisés exhibiera firmeza para salir de Egipto, así el que es escogido por gracia y educado en la emuná debe llegar a ser firme para salir del mundo sin temor a los gobernantes del mundo, porque tienen la firmeza en el invisible, en el que se revelará y revelará lo que no se ve. También les dijo, por la fidelidad celebró la Pascua y derramó la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Les está diciendo que por fidelidad, el que es como Moisés debe fielmente seguir la Torá de Elohim para que el destructor no lo destruya a él ni a su familia. Y continúa diciendo, por esa fidelidad pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El escritor les enseña con este pasaje que por fidelidad, los que siguen las instrucciones de Elohim, de la Torá, él, Elohim, Yahushua, le quitará de delante de ellos las dificultades por grandes que sean como el Mar Rojo, mientras que los que no están en la fidelidad se ahogarán en los problemas. Y el 30-31 dice, por la fidelidad cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fidelidad la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido los espías en paz. El escritor, usando los relatos del libro de Éxodo, les ha enseñado a los hermanos hebreos que la fidelidad educa para mantener la firmeza de salir del mundo y no regresar. La fidelidad educa para mantener la lealtad a la Torá de manera que le vaya bien fuera del mundo y no se ahoguen en los problemas del mundo. Ahora saliendo
de los libros de Moisés, el escritor se adentra a usar ejemplos de la fidelidad en el libro de Yehoshua ben Nun, el libro de Josué, y dice: por esa fidelidad cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Les está enseñando que fue la fidelidad la que derrumbó las murallas de Jericó. En el sentido espiritual, la fidelidad educa para exhibir inmutabilidad ante las murallas que impiden el avance a las promesas que no se ven. Y agrega: por esa fidelidad Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El escritor está enseñando que alguien que es escogido por gracia puede, por la emuná, abandonar la fama con la que se le conoce y exhibir obras agradables a Dios, con lo cual quiere adquirir o adquiere un nuevo nombre, una nueva fama. Por eso Rahab debe ser conocida como la ex ramera, no como la ramera. Y dice en el 11, 32, 34. Vamos a ver qué habla el 11, 32, 34. El escritor pasó a usar relatos de Génesis, ha usado relatos de Éxodo y de Josué para que los hermanos hebreos comprendieran que nada de lo que lograron los héroes bíblicos de esos libros fue por sus fuerzas, sino por la fidelidad de Elohim. Y Yehoshua, Elohim Yehoshua, que por Ruach HaKodesh y Torah los fue educando en la firmeza, en la lealtad y en la inmutabilidad. Ahora el escritor va a ir concluyendo y usando el libro de Jueces y los profetas les dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, contando de Barak, hablándoles de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por esa fidelidad de la que ha venido hablando, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. El escritor les enseña que el nivel de emuná que alcanzaron los jueces y los profetas los llevó a ser fieles, firmes, leales e inmutables a lo que Ruach HaKodesh, la mente de Mashiach, les enseñaba. Y con esas cualidades hicieron proezas que no se pueden hacer sin tener emuná. Espiritualmente está enseñando que si un escogido persevera en la fidelidad, tendrá firmeza para enfrentar situaciones económicas, problemas familiares, enfermedades, insultos, persecuciones, leyes adversas, etcétera, etcétera. Y dice el 35 al 38, que el escritor, usando relatos del libro de Jueces y los profetas, ha enseñado a los hermanos hebreos que la clave para que hombres comunes se convirtieran en héroes bíblicos es el nivel de emuná que alcanzan para hacerse firmes, para enfrentar situaciones que los impíos y el mundo les arrojen. Ahora les agrega: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una resurrección mejorada. Está hablando de la fidelidad, es decir, por la fidelidad las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Lo que está diciendo el escritor es que héroes como Elías y Eliseo, que mediante la fidelidad fueron el instrumento por el cual mujeres como la viuda de Sarepta y la tsunamita recibieron sus muertos mediante resurrección, o sea que lo recibieron vivo, y esto no fue por el poder de Elías o de Eliseo, sino porque escrito está: Adonai da muerte y vida, él hace bajar al Seol y retornar del Seol. Primera de Samuel 2:6. Otros, aunque fueron atormentados, dice el escritor, como los profetas, no aceptaron ser rescatados, sino que prefirieron morir para esperar lo que no se ve, la resurrección con la venida de Mashiach. Y dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Se está refiriendo a los profetas
que exhibiendo fidelidad aceptaron toda clase de insultos, cárceles, persecuciones y muerte. Vivieron sin comodidades, angustiados y maltratados, pero eso sí, firmes, fieles, leales e inmutables a la misión que Ruach HaKodesh le instruyó, porque por la fidelidad estaban seguros que recibirían el galardón que no se ve. Y dice el 39 al 40. Vamos a ir terminando. Y el escritor ahora, vamos a hacer un resumen, mejor dicho. El escritor inició enseñando primero a los hebreos lo que es la fidelidad. Es decir, que es Machía, que es Elohim. Porque tiene los atributos del fiel, del firme, del leal, del inmutable. Y resulta que esos son los atributos de Yeshua. Por eso leemos en Deuteronomio 32:4. La roca, es decir, Yeshua, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Él es un Elohim de Emuná que no hace el mal. Él es justo y Kadosh. Entonces, siendo Yeshua el cuerpo de Elohim en la tierra, vino primero a revelar al invisible y su promesa. Por lo cual el escritor inició diciendo que Yeshua es la fidelidad, es la esperanza última y la garantía de las realidades que serán puestas al descubierto en su segunda venida. Es decir, que él mismo, Yeshua, es la garantía inmutable que regresará para revelar las realidades, es decir, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y por ser él, Yeshua, el inicio y el fin de todo, aceptamos firmemente que tanto el Olam Jabá, el mundo que no se ve, como el Olam Hasé, el mundo que se ve, fueron creados por él y que gracias a él podemos ver los testimonios que exhibieron hombres que, siendo escogidos por gracia, desarrollaron una educación en el conocimiento de Yeshua que les permitió exhibir testimonios que sin la fidelidad no se pueden lograr. Por eso termina diciendo el escritor, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fidelidad, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que todos estos que ha venido hablando desde el verso 1, todos estos, desde Abel hasta los profetas, exhibieron ser fieles, firmes, leales e inmutables a Elohim. ¿Por qué? Porque aceptaron y perseveraron en la educación, en la fidelidad. Pero a pesar de eso, no recibieron lo que se les había prometido. Pero esto fue porque Elohim tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. El escritor finaliza esto diciendo que a pesar de que todos, desde Abel hasta los profetas, exhibieron emuná, no recibieron la promesa, porque Elohim tenía preparado algo mejor, y ese algo mejor era la primera venida de Mashiach. De modo que con esa primera venida de Mashiach, nosotros tuviéramos la misma oportunidad que tuvieron todos ellos, desde Abel hasta los profetas, para exhibir fidelidad, firmeza, lealtad e inmutabilidad. Es decir, para que tuviéramos la oportunidad de alcanzar, como ellos la alcanzaron, la estatura del varón perfecto, aunque no recibamos de inmediato la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Y con esto, mis hermanos, terminamos.